¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Ryan, soy de Alaska, pero llevo 20 años viviendo en Buenos Aires. Desde el 2014 tenemos Pei-Chen Tea Palace, que es una academia de la cultura asiática del té. Mi socia Mei Xin, ¿cuántos la conocen a Mei? Mei es de Taiwán, vivió muchos años en Argentina y ella hizo una carrera, una tecnicatura de 6 años de carrera de catador de té en una de las universidades de China. Son 10 años en realidad de la carrera, pero se divide en distintos niveles con 2 años. Imagínate estudiando cata de té, todo lo que hablaba Claudia recién durante 10 años. Bueno, hoy me toca hablar. Estamos acá con mi socia Vanessa en nuestro stand. No trajimos nada para vender, ahora voy a explicar por qué al final de la presentación. Pero hoy no vine a hablar nada sobre mí, ni de Pei-Chen, ni del té chino, sino que venimos como invitados acá a la provincia de Misiones para hablar acerca de una realidad que por ahí no se habla mucho, una pequeña faceta de la industria del té de acá de Argentina, a riesgo de que no me inviten más a participar el año que viene. Pero bueno, es algo que se tiene que decir, así que lo vamos a decir hoy y puede ser que nos veamos el año que viene, puede ser que no. Vamos a ver cómo lo toman. Bien. Para empezar, nadie sabe cuál es el futuro de la industria del té. Yo no voy a venir a pretender decirles a ustedes que conocen su mercado interno qué es lo que va a pasar. Pero sí, al final de estos primeros 100 años del té en Argentina, hay una realidad que no se puede negar. Así que me gustaría poner un tono un poquito más sombrío y que exploremos juntos esta realidad que quizás conocían, si son de acá de la zona, y quizás no conocían. Pero estas son todas cosas que nosotros aprendimos en los últimos 6 años trabajando con familias productoras locales de acá de Misiones. Leo un poquito. Estuvimos viendo un cambio de era en la vida de esta familia, ya que decidieron eliminar sus plantas de té para plantar yerba mate y otras producciones. Toda una vida dedicada a la plantación de té, hoy no cierran los números y hay que buscar otros rumbos. Esas son plantas de té que están siendo desenterradas, eliminadas, ¿sí?, acá en la provincia de Misiones. Se compró una topadora y a pedido arrasa con plantaciones enteras de té de hace 50 años. En medio de la pérdida de rentabilidad de la actividad, trabaja para quienes quieren abandonar sus cultivos de té y dedicarse a otra cosa. Comenzó a ofrecer el servicio de disqueada y rastra en distintas chacras. Desde entonces lleva sacadas más de 60 hectáreas de té y otras tantas de otros cultivos de Campo Grande, Campo Viera, San Pedro, Jardín América, Alverde y San Pedro, entre otros. Por la falta de rentabilidad, producto de la fuerte suba de costos y el atraso cambiario del dólar oficial, sumando un precio que hace años no mejora, los productores están eliminando teales para plantar otra cosa o incluso lotear sus chacras. Este es un texto de un chacrero anónimo de un año atrás. No se preocupen que yo también arranqué 3 hectáreas de té clonal. 1 hectárea de té sacaba 10.000 kilos por año. El 4º año después de plantar yerba sacó 18.000 kilos. Sobró 1 millón de pesos. El té hoy daría 60.000 pesos de ganancia, ¿no? Ya no podemos sacrificar a nuestros hijos que sigan sufriendo con algo que ya fue. El té va a pasar al olvido, como fue con el aceite tung, acá en la provincia de Misiones. La tierra que ocupa el té es oro si la dedicamos a otras plantas. Medio triste, es algo que está pasando desde el punto de vista de pequeños chacreros y terratenientes y que prácticamente no afecta a las grandes empresas que exportan el té a otros países, ¿sí? Así que yo vengo a contar un poquito, no de que eso va a ser el futuro del té argentino, sino cómo no
ir por ese camino, cómo no seguir arrancando el té, porque hubo un descenso del 20% de superficie plantada acá en las Misiones en los últimos pocos años. Ahora, ¿no sería justo hacer el cálculo y decir, a ver, 20% en 5 años, entonces nos quedan, ¿cuánto? 20 años más y ya no hay más té? Eso no va a pasar. Porque ustedes, ¿quiénes de Posadas acá? Ustedes saben muy bien que los que viven acá en el campo, cuando ya el té no da más rentabilidad, ¿qué pasa? Esas personas que ya no logran comer con ese producto, o venden la chacra y vienen acá a Posadas a poner un kiosco, o tienen que disquear o lotear su chacra. Es la única forma que tienen, porque el té ya no da ganancia para el cultivador, sí para las grandes empresas multimillonarias que exportan en dólares a otros países. ¿Sí? Ellos tienen sus tierras, siempre van a estar bien, el té argentino no está en peligro de extinción, va a seguir. El que peligra es el que heredó de sus antepasados, que vinieron de otros países, esas 30 hectáreas, que hoy en día, si no tienen la plata para arrancar el té, que es muy muy caro, tiene que vender la chacra. Son las únicas opciones que tiene, ¿no? Porque necesitan o plantar otra cosa que da de comer, o deshacerse de esa pérdida año tras año. Podemos hablar todo el día de la tecnología y de que hay nuevos tractores y nuevos cosechadores y nuevos fertilizantes y nuevos químicos para matar el ácaro rojo y lo que sea, pero cuanto más tecnología implementas, menos intervención humana en ese producto vas a necesitar. Entonces vas a ir eliminando empleos uno tras otro, como viene con la yerba. Ahora que hay cosechadores de yerba, van a haber desempleo entre humanos cosechadores de yerba. ¿Sí? Es algo natural, pasa en todas las industrias alrededor del mundo, en todos los países. No es algo que solo le pasa al té, pero está pasando en el té hace más de 30 años y va a seguir pasando. Nuevas máquinas que levantan la cosecha mucho más rápido y así. Hay una caída de calidad del té que se produce a granel, el CTC, que se exporta, eso ya lo saben. ¿Sí? Meten poda de cualquier otro tipo de plantas dentro del té cuando se va procesando, algo que no se debería hacer, pero que se hace. Hay cada vez menos secaderos medianos. Fue un secadero hace 3 años en Colonia Guaraní, ya no existe más, se fundió. Fui uno el otro día en Alem, dicen que es uno de los últimos que queda, se están fundiendo todos los secaderos de té. Sí, es una realidad que está sucediendo. Ustedes que son de acá de Misiones lo conocen mucho mejor que nosotros. ¿Sí? Menos secaderos y menos pequeños terratenientes, porque quiebran y vienen las empresas grandes y les compran los terrenos, obviamente. A ellos sí les sirve ir a cosechar el té, no tienen que pagar a nadie, son plantaciones ya propias a partir de ese punto. ¿Está bien? Mayor centralización de tierras bajo megaempresas y elaboración mecanizada y centralizada. El precio del té se actualizó a 20 pesos argentinos por kilo, es kilo de brote verde de la planta, ¿sí? Esto es en marzo de este año. A 20 pesos el kilo compran las fábricas industriales que procesan y exportan el té a las pequeñas familias productoras. Las familias pagan 14 de esos 20 pesos por kilo por nafta y el tiempo de la persona que llevó el tractor para ir a cosechar. Les quedan 6 pesos por kilo verde de ganancia, que es 1 centavo de dólar si lo convertimos al blue de hoy. 1 centavo de dólar por kilo. Y ahí tienen que todavía comprar el Roundup, ¿sí? El glifosato, el fertilizante, la urea, la nitrógena, para todo el año para matar las plagas y fertilizar sus plantas, y después de esa compra recién pueden ver qué es lo que sobra para comer. Y ya no da nada. De hecho, da en rojo hace muchos años. Así que tratan de vender huevo por acá, tener plantaciones de yerba también para tratar de salir adelante, porque es muy caro arrancar el té y muchos no quieren abandonar esas plantaciones porque son las plantaciones que plantaron sus bisabuelos. ¿Sí? Bien. Ahí terminó la parte triste. ¿Sí? Basta. Podríamos decir que está naciendo, o mejor dicho, está renaciendo un nuevo mercado paralelo de té artesanal, desindustrializado, que puede llegar a ser, no venimos a hacer promesas, pero puede llegar a ser
una salida para esas familias para que ni pierdan las chakras, ni tampoco tengan que arrancar el té. ¿Sí? Y acá pasamos a un concepto medio confuso, porque todo el mundo habla de té gourmet, té de especialidad, té premium, té artesanal. Ninguna de esas cosas significa algo concreto. Es decir, el gobierno argentino no te dice que tu té tiene que tener una calidad medible de esta forma para que se considere gourmet. En el mundo del café y del vino sí. En el mundo del café de especialidad, a partir de los 80 puntos ya es un café de especialidad. Entre 80 y 100, 100 es el máximo. En el té todavía no existe eso acá en Argentina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de té artesanal, sí tiene un significado específico y es sin maquinaria. Té hecho a mano. Té hecho con técnicas antiguas, tradicionales, sin la intervención robótica o mecanizada. Tenemos la genética de la planta de té, los clones, después los de mis amigos del INTA, que son queridos amigos y hemos trabajado juntos en estos últimos años, van a hablar de cómo ellos fueron dirigidos por el gobierno de ir mejorando la genética del té para el té industrial, para que el té crezca cada vez más rápido, que sea cada vez más resistente a los pestes y cada vez más resistente a las sequías. Pero esa mejoría es algo que en el té artesanal complica mucho las cosas, porque los tés de semilla no crecen tan rápido, así que no te da tanto rendimiento de cosecha, pero sí en ese crecimiento lento las células son muy pequeñas y muy aromáticas y sabrosas. Así que podríamos decir que las células de los tés que tienen las familias que son de semillas, esos árboles antiguos, son muy valiosos, pero no para la industria. La industria de una hectárea sacan 5.000 kilos por año más o menos. En un té clonal puedes sacar 18, 20.000 kilos por hectárea por año. Así que conviene, y las familias fueron estimuladas a plantar té clonal por muchos años, ¿sí? A algunos les quedaron esas plantas viejas de las primeras semillas que habló Helmut Kumrich, esas primeras semillitas que llegaron, se plantaron, pero después dijeron, no, eso no sirve, necesitamos estos clones que crecen mucho más rápido, porque el mundo necesita té de saquito, TCTC, ¿no? Picado, así como un polvillo. Pero esas semillas son lo que más se aprecian en China y en Taiwán y en Japón. Tienen otra genética y otro sabor, aunque el crecimiento es mucho más limitado. Entonces, estamos hablando del té artesanal. Uno hace micro lotes de un par de kilos, cosechas todo el día, por ahí juntas 1 kilo, 2, 3 kilos. Parece algo retrógrado, parece casi algo contraproducente. ¿Cómo voy a salir bajo el sol a juntar los brotecitos? El problema es que el té que se junta de a toneladas y toneladas y toneladas con el cosechador, con el tractor, te está dando 6 pesos por kilo. El té artesanal que juntaste 1 kilo en todo el día bajo el sol no tiene límite de lo que el mundo está dispuesto a pagar si alcanza una calidad de especialidad premium o gourmet, si tiene alta calidad. Hay tés en el mundo que son de China, de Taiwán, de Japón, que valen cientos de miles de dólares el kilo. Y muchos que valen miles y miles de dólares el kilo es normal. ¿Pero por qué? Porque esos tés alcanzaron una calidad muy especial que ninguna otra montaña ni ningún otro país alcanzó. Y a eso es lo que nosotros nos parece que está pasando acá en Argentina con el té. Hay espacio para ambas caras de la moneda, ¿sí? El té industrial para el saquito y el té artesanal pueden coexistir sin problema, ¿sí? No es que uno reemplaza al otro. El problema es que se impulsó siempre hacia uno solo y el otro no existe ya. Bien. Pues decimos renace porque ustedes sabían que sus abuelos y bisabuelos hacían té a mano y lo exportaban directamente al mercado central de Londres por mucho dinero, y de la cosecha solo de primavera vivían todo el año. Estamos en una posición muy diferente hoy en día, al final de estos primeros 100 años. Ojalá los siguientes 100 años no sigan solamente este rumbo, sino que se diversifiquen los tipos de té que se están haciendo. Para el té de saquito, y de esto no es una crítica, sino más bien una diferencia. Para el té de saquito se habla mucho que el té argentino tiene muy buen pigmento y muchos polifenoles. Si yo miro una taza de té y no tiene sabor o es muy amargo y tiene mucho color, no voy a comprar ese té. El pigmento no influye en el precio de un té artesanal.
Por lo menos no un gran factor. Lo que necesito es sabor, aroma, una linda astringencia, un amargor equilibrado, cuerpo, untuosidad, etc. Así que los parámetros que uno busca para el té comercial son distintos a los del té artesanal, o gourmet, o especialidad, o premium, porque son todos más o menos lo mismo, en que todos representan algo de alta calidad. ¿Sí? Ramakrishna, hubo un hindú, un indio de India que vino hace varios años, se llama Ramakrishna, y vino a enseñarles a ustedes los misioneros, anduvo por Oberá, por esas partes, cómo catar té de fábrica para saquito, que es lo que mayormente producían en ese momento en India. Nosotros estamos viniendo para enseñar sin costo a los productores de la zona cómo catar sus propios tés para lograr algo gourmet, artesanal, premium o de alto nivel de especialidad. Ya es otra época. Si seguimos por la misma ruta, ya sabemos dónde termina. Plantaciones menguantes arrancando el té y quedando bajo las paraguas de algunas pocas empresas. Cuando hablamos de una artesanía, sí, podemos decir que es la destreza humana porque no es para nada fácil. Vayan a hablar con Amalia, que está ensayando hacer té amarillo hace 5 años y recién está ahí logrando resultados lindos, pero son muchos años de aprendizaje y de práctica. Más la creatividad, porque no es que alguien les tiene que decir a ustedes qué té tienen que hacer. No, vos tenés que hacer té al estilo chino en Argentina. No, capaz que sale mal. Capaz que sale bien en China, pero sale mal acá. Nadie puede venir y decir, vos tenés que hacer tu té verde al estilo japonés, o taiwanés, o hindú. Porque nadie sabe la combinación de técnicas que van a dar un buen resultado. Ustedes lo tienen que descubrir. Solamente podemos proveer técnicas tradicionales, desindustrializadas, como para poder darles ideas de cómo ir mejorando, ¿sí? Bien, y hay una relación simbiótica, no vamos a entrar mucho en este tema, entre nosotros que somos los consumidores de té, ¿sí? Ahí en Peichenti Palace, en Buenos Aires, importamos más de 400 tés puros de Taiwán, Japón, China, de todas partes. Somos grandes tomadores de té puro. Entonces nosotros obviamente les vamos a dar una devolución a ustedes si nos gusta el té, si nos gusta que tenga más sabor a esto, al otro, hablando siempre del té puro, ¿no? No de los blends ni las mezclas. Entonces hay una relación ahí entre ustedes que producen el té y nosotros que consumimos el té. Y hay cada vez más consumidores de té en Argentina. Después hay cada vez más demanda por té de alta calidad, ¿sí? Así que no va a faltar demanda para que ustedes vendan sus tés, sus artesanías, ¿sí? Literalmente una artesanía bebible, no va a faltar demanda. El mercado ya está maduro y listo para recibir tés hechos a mano nuevamente, que no se hacen prácticamente desde la década de los 50, cuando salían para el mercado de Londres. Otra vez está de moda lo artesanal, lo hecho a mano, lo hecho sin máquina, lo de muy alta calidad, porque tenemos más entendimiento de los vinos, del café de especialidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que hay todo un movimiento gourmet y el mercado está listo para esos tés. También tiene que ver con el esfuerzo del productor de nunca parar de mejorar y siempre estar experimentando. Y innovación y provisión de técnicas tradicionales. Los chinos tienen el té hace 5.000 años. Inventaron un par de técnicas muy buenas para hacer té en ese tiempo. Los japoneses lo tienen hace 1.000 años. También inventaron muchas muy buenas técnicas en estos últimos 1.000 años. Ustedes tienen la posibilidad de aprovechar todas esas técnicas que se usaban antes de que hubieran tractores y máquinas, y pueden experimentar una infinidad de posibilidades para el té acá en Misiones, ¿sí? Cuando hablamos de esa artesanía, el terruño, que es el sol, el clima, el suelo, los minerales, la tierra roja misionera, todo eso es más o menos el 20-30% de la influencia de la calidad de un té. Después, el ADN de la planta y la edad de la planta, que tiene mucho que ver, porque cuanto más antiguo el árbol, más profundas son las raíces y mayor cantidad de capas minerales extrae del suelo. Eso se expresa en complejidad en el té, ¿sí? Se hace más rico, con más sabores, más capas de sabor. El 50% de la influencia sobre la calidad de un té está en las manos de ustedes. Está en las manos del productor y las técnicas que usa.
Hablando, o sea, literalmente las manos cuando estás haciendo un té artesanal, sin máquinas, ¿sí? En el 2017, mi socia May, la que es taiwanesa, que está en China en este momento, les manda saludos. Ella vino a dar un taller en Campo Viera en la Fiesta Nacional del Té sobre las 6 variedades. Y la invitaron y ella fue para allá y habló de que hay té verde, hay té amarillo, hay té blanco, hay té oolong, hay té rojo y hay té negro. Y la gente decía, pero ¿cómo solo conocemos el té negro y el té verde? Y yo decía, no, pero estas 6 variedades están inventadas hace cientos de años. Después las familias nos empezaron a invitar a visitar sus chacras para ver si sus plantas de té servían para algo antes de arrancarlas o antes de vender la chacra o plantar mandioca o plantar yerba. Entonces empezamos a ir, hicimos un par de experimentos muy rústicos y el té salió muy bueno. Totalmente mejor que cualquier otro té supuestamente gourmet que andaba en el mercado en ese momento. Entonces, desde el 2017, todos los años, 2, 3, 4 veces por año, con Pei Chen, nosotros vamos a Oberá y hacemos cursos donde traemos de los pelos, no mentira, vienen felices, extranjeros, gente de todo el país, de todo el sur de Argentina, de Buenos Aires, de todas partes, que son los alumnos de nuestra academia, y hacemos contacto con las familias locales y esas personas de otros lados. Una vez que establecen un vínculo, chao, ya está. Fan de por vida y salida de producto también de por vida, ¿sí? También damos nuestro curso de cata técnica para poder evaluar y puntuar un té, para que los mismos productores de acá, que no toman ni té porque están con el mate bajo el brazo todo el día, que sepan cómo tomar té y cómo distinguir un té de buena y mala calidad, para que dentro de sus experimentos sepan cómo ir mejorando. Sí, nosotros les podemos decir, pero la idea es que ustedes aprendan a hacer eso también. Este es el curso de cata con distintas familias, muchos de los cuales están acá presentes. No le digan a May que mandé una foto de ella de 40 años atrás. Ese es su credencial de esos 6 años de universidad como catadora allá en China. ¿Sí? Hemos dado talleres públicos gratuitos. Si se encuentran en Oberá en octubre, estaremos de vuelta y siempre todo lo que damos es gratis para la gente local. No se cobra nada para justamente proveer esa educación a las personas de la zona. Y el curso de cata nivel 1. También hacemos lo que se llama el curso de cultivo de elaboración, donde vienen los extranjeros y otros argentinos de otros lados y procesan té manualmente a la par con las familias y conocen a las familias y después divulgan a sus ciudades de que se están experimentando con hacer tés artesanales acá en Argentina. No hace falta pagar publicidad en Instagram ni Facebook para esto. Vienen, se van y después ya salen los tés argentinos al mundo. No hace ni siquiera exportarlos. Solo hacer té, ¿no? Hacer té de alta calidad. Todo esto es costeado por los alumnos que vienen a tomar el curso, que son de otros lados. La participación de los chacreros y pequeños terratenientes es gratuito y la idea es, este sistema de dar cursos pagos para los que vienen de afuera, es que los locales no tengan que poner un centavo y que tengan ese asesoramiento y esa provisión de técnicas tradicionales para ir mejorando su té, ¿sí? Experimentación con técnicas diversas. Yo he viajado por todo China, monasterios, montañas, aldeas donde están las chinitas ahí cosechando el té blanco. Nosotros no somos productores de té, pero hemos visto cómo se hace el té amarillo en varias montañas distintas de China. Así que, ¿por qué no traer ese conocimiento y esas técnicas y las fotos y los videos y ver si sale un buen té amarillo acá de Argentina? Porque hasta ahora solo China hace té amarillo y es muy, muy caro. Al igual que ciertos tés especiales de todas las variedades, ¿sí? Acá estamos catando, tengo 2 minutos literal. Estamos catando, analizando, usando tés de China, de Taiwán, de Japón, de India para comparar con el té argentino. Esa comparación es positiva porque lo que queremos es alcanzar a los tés de afuera, ¿sí? Queremos subir la apuesta y hacer té para ese pequeño mercado que está saliendo de tomadores muy, muy exigentes. Bien, estos son algunos cursos, gente de todas partes del mundo que han venido acá a Colonia Guaraní, ¿sí? Y las familias siempre de la zona que tienen teales o tesales participan y aprenden a hacer té de cero
o a avanzar en sus experimentos. Esto es un resumen hiper breve de lo que hemos descubierto en los últimos 6 años en cuanto a experimentos de elaborar 5 de las 6 variedades de té. El té verde, para que tenga buenos aminoácidos, necesita crecer entre 600 y 1000 metros sobre el nivel del mar. No puede ser ni muy bajo ni tampoco puede ser muy alto. Lamentablemente, la zona tealera de acá está a 300 metros sobre el nivel del mar. Así que no es imposible hacer té verde, pero presenta un desafío. Y ese desafío es que hay un exceso de aroma a algas. Eso se puede erradicar haciendo una cosecha muy temprano en la primavera, de brote y una hoja, brote y 2 hojas. Una cosecha manual de brote y una, brote y 2 hojas. Y usando ciertas técnicas de procesado. ¿Sí? También hay algo que se llama síndrome de tallos rojos, que el té se pone todo rojizo. Y el té verde no tiene que ser rojo, tiene que ser verde. ¿Sí? Los 3 verdes en chino es hoja verde, licor verde, hebra humectada verde. Entonces el té verde, si te sale rojo, es porque tuvieron un problema ahí con la humedad a la hora de cosechar el té y procesarlo. Y eso te da un sabor muy metálico. ¿Sí? Es un error de producción, que es muy común porque hace tanto calor y tanta humedad acá en la zona. Pero no es imposible de superar tampoco. ¿Sí? Otra cosa que se puede hacer es plantar árboles entre las plantaciones y eso les salva un poquito del sol, porque cuando la planta de té crece bajo la sombra, crece menos, pero tiene más aminoácidos en las células, que te dan un gusto en boca cuando tomas el té que se llama umami. Es como un sabor a caldo de pollo, un caldito así, medio saladito, medio dulce. Ese umami es muy deseado en el té verde, pero es un desafío porque se da en ciertas partes del año. La antocianina, que es este color rosado que ven en las hojas, ¿sí? Es un sabor medio amargo, así que no es tan bueno para el verde, aunque es muy aromático, así que sí, si tenés plantas de té que tienen hojas rojas, y esa antocianina va a ser muy bueno para hacer té blanco o té negro, pero té verde particularmente no tanto porque es un exceso de amargor. Y después hay 4 tipos de té verde: Chao-Ching, Shai-Ching, Hong-Ching y Zheng-Ching. Eso es así como los chinos lo llaman. Que es té verde horneado, té verde salteado en wok, té verde que toma sol y después té verde hecho al vapor. ¿Sí? Esas son técnicas que se pueden implementar para ver cuál sale bien acá en Misiones. Ya en cualquier momento viene la chica y me va a arrancar de los pelos porque ya está. Té amarillo solo se produce en China hasta ahora, porque hay un té amarillo, el único en Sudamérica, es desde acá de Oberá, ¿sí? Hay distintas técnicas para hacer té amarillo. Manhuang y Tanhuang son formas de envolver y fermentar y dar como un baño de vapor, donde el té hay una microfermentación bacteriana y micótica debido al microbioma de todos los microorganismos vivos que hay en la planta de té. Y tienen un trabajo de endulzar el té y dan aromas a legumbres, vainilla, choclo, avellana, frutos secos, poroto, etc. Que es parecido al té verde, pero más dulce y con otras notas. Muy difícil de lograr porque tenés que estar despierto sin dormir varios días para lograr hacer un lote de té amarillo. Pero hay una señora que no sé por qué se le dio, pero está intentando hacerlo hace un par de años. Está muy buena. Termino con esto. Té blanco. Antes habían familias que estaban haciendo el té blanco y haciéndole una cocción al vapor antes de hacer el té blanco. Ese paso no existe en el té blanco y de hecho te lo arruina. Así que eso fue una de las correcciones. El té blanco no tiene que tener ni wok, ni horno, ni vapor, ¿sí? Tiene otro tipo de procesado distinto al té verde. Así que eso ya es una mejoría grande. Mucho aroma a algas, pero hay cierta forma de estacionar la hebra seca, como se hace con la yerba, que se estaciona en seco. Eso se puede hacer con el té blanco, como también se puede prensar en discos o en ladrillos y guardar por muchos años y mejora el sabor en el tiempo. Es como una antigüedad que cuantos más años pasan, mejor es el sabor. Se prensan, se pone la fecha. Hay tés blancos que salen fortunas, que tienen 15 años. Y uno saca un pedacito del prensadito y claro, está muy cambiado el sabor después de tantos años de añejamiento. Usamos los nombres en chino, porque hay 5 tipos de té blanco. Bai Hao Inchen, Bai Mudan, Mudan, Wang Shou Mei Gong Mei, que se cosechan en distintas épocas del año. Algunos son a propósito de verano, otros de otoño, la mayoría de primavera. Pero después ustedes van a tener que nombrar su té no con el nombre chino, usando la técnica, la cosecha, la estación correcta, pero poniéndole un nombre propio, digamos. El té oolong
contrario a lo que muchos creen, no es una variedad de té, es un tipo de planta de té, ¿sí? Esto no lo vas a encontrar en ningún libro en Occidente porque no se circula esa información. Para los chinos, la variedad que se procesa como té oolong se llama qingxia o té verde oscuro, té verde azulado. Oolong es una genética de planta, hay varias cientos de subespecies de genética de oolong que después se procesan como qingxia y te da hebra seca de oolong. En este caso de acá, ustedes no tienen esa genética porque son autóctonas de 3 cordilleras chinas, pero sí pueden hacer qingxia y llamarlo oolong si quieren porque va a venderse mejor, porque la gente conoce el nombre oolong, ¿sí? Pero hay un montón de cosas acá que hay que tener en cuenta. No tengo el tiempo para entrar en detalle, pero si ustedes quieren, pues podemos hablar después en el stand. La idea del té qingxia o el té oolong es que tenga el borde solamente oxidado. No es un té que enrolás y después lo mandás a secar a mitad de camino de la oxidación y fermentación. Es un té que lleva un proceso muchísimo más complejo, muchísimo más largo, que da aromas muy florales, etcétera, ¿sí? Queremos traer algún horneador chino de oolong, porque después de secar el té, hay muchos pasos que se puede aplicar cuando ya la hebra está seca, que son horneados sobre carbón o sobre calor que endulzan y caramelizan el té, pero es muy fácil quemarlo. Así que hay muchas cosas que se puede hacer después de elaborar el té, que la calidad sigue subiendo. Después tenemos el té negro, que se llama té rojo en Asia, ¿sí? Los clones, a cambio de los tés de semillas, dan muy buen resultado para esto, ¿sí? Acá en Misiones, si le preguntas a cualquiera cuánto tarda en oxidarse y fermentarse el té negro, te van a decir 1 hora y media. Lo pasas por el Rotterdam y ya a la hora y media, 2 horas ya está. En China es entre 6 y 12 horas. Eso le da tiempo no solo para oxidarse con los polifenoles, lo que sería una oxidación enzimática, sino una fermentación bacteriana y micótica semi-anaeróbica, ¿sí? No importa si son términos que tienen que ver con poco oxígeno tapado con una canasta, ¿sí? Le privas oxígeno y eso crea una fermentación lenta y eso mejora muchísimo el sabor. No solo cambia el color de la hoja, sino que esa fermentación, además de la oxidación, le da mucho más notas de sabor y aroma. Estos son clones del INTA. Le agradecemos muchísimo a Sandra Molina, que está allá atrás en el stand, la vi recién, y a Guille y a todo el equipo, porque nos permitieron entrar y cosechar de sus clones, y estamos elaborando té negro en un principio artesanal para ver las familias que ya arrancaron todos sus clones de semilla que son ideales para hacer té artesanal, ya no tienen más. Ya los arrancaron y plantaron clones que crecen más rápido. Queremos saber cuáles son los clones que pueden usar como opción para elaborar té artesanal sin que tenga el efecto que tiene para el té industrial, ¿sí? Que tenga sabor, que tenga aroma, que no sea demasiado amargo. Estos son los clones que hemos analizado hasta ahora. Estos últimos 3, el SG 44.3, 14.20 y el 21.202 son los que mejor resultado han dado hasta ahora. Faltan años de experimentar, pero vamos a hacer un folleto gratuito para todas las familias para que se lo voy a saltar. Bien, ya muchos futuros desafíos. Habilitaciones e higiene va a ser un tema muy grande, que las pequeñas familias no tienen grandes secaderos habilitados, va a ser un desafío. Necesitamos más productores de té, no solamente las 5, 6, 7 familias que están. Necesitamos consumo, acá estamos nosotros listos para consumir el té argentino artesanal. Técnicas nuevas, canales de venta y exportación eventualmente, o en su defecto importación de turistas y gente que viene a conocer las chacras y comprar el té. Hicimos una competencia de tés artesanales, a nivel de Sudamérica. El año pasado fue solo de Argentina. Este año conseguimos té de Bolivia, de Colombia, de Perú. Esta parte te va a gustar. De Chile, de Brasil, de todas partes. Y todos los que están haciendo té artesanal acá en Misiones, hicimos una competencia, 29 tés. Casi nos desmayamos todos, éramos 37. Ahí Adriana dice, sí. El jurado éramos 37 personas de distintos países. Esta es una tabla de puntaje de té puro de China, que es de 0 a 100 puntos, ¿sí? Para lo que les sirva. Es una forma de cuantificar la calidad de una hebra de té.
Lo hacen hace muchísimo tiempo en China, donde hacen competencias por montaña o por aldea para ver quién hizo el mejor té ese año y va cambiando. Y es muy amistoso y es muy positivo. Esta es una competencia. Esto también, ves que tienen como una tarjeta de puntaje, como se hace con el café y el vino. ¿Sí? Lo que pretende es proveer una devolución confidencial del puntaje al productor, visibilizar a los ganadores que hicieron un té realmente de muy alta calidad, gourmet, especialidad, premium, lo que quieras, rastrear el progreso año tras año para ver si los tés van mejorando y proveer premios útiles para los productores, como diseño gráfico, packaging, asesoramiento, difundir de su marca, etc. Lo que no queremos es cotizar los tés, no nos importa colocar valores, eso no depende de nosotros, no queremos certificar procesos de elaboración, no queremos establecer una identidad argentina del té porque no depende de nosotros, depende de los productores, ¿sí? Y es sin fines de lucro. Cada uno de los catadores que fueron del jurado costearon su propio kit de todos esos tés de Sudamérica porque las hebras ni las pedimos donadas ni tampoco tuvieron que pagar. Nosotros les compramos los productos a las familias, ¿sí? Bien. Kairiyama. La familia Kairiyama ganó el mejor té verde de Sudamérica. Acá está el stand. Con casi 75 puntos. Riquísimo, impresionante. Ahí se ve ahí las técnicas japonesas, ahí fieles, firmes, ¿sí? Taro hizo un té todo a mano, cosechó a mano. Amalia, el único té amarillo de toda Sudamérica es de Argentina, así que obviamente ganó, pero muy bien Amalia. 76 puntos. El segundo té verde fue de Bolivia, ¿sí? Después en té blanco ganó Almanet, que el stand está allá atrás, 77.3. En segundo lugar, Akasha, que es el stand justo acá. Akasha ahí con la medalla de plata. Akasha ganó el mejor oolong de Sudamérica, así que le tengo que dar a Adriana su certificado, que lo traje. Riquísimo, floral, impresionante. Claro, eso porque fue a China y aprendió las técnicas allá en China. Claro, las trajo para acá. ¿Sí? En segundo lugar, Anónimo. Mejor té rojo, pero sería té negro. ¿Sí? El rojo porque somos un instituto chino, así que le decimos rojo, pero es negro. Té negro, Almanet con 77 y Perú en segundo lugar. Toda una novedad. ¿Sí? Bueno, no sé si nos vemos el año que viene, pero de parte de Titi, de May, de Vane está allá atrás conmigo. Les agradecemos mucho y nos vemos en octubre cuando abre la nueva Zafra. Venimos de vuelta. Todos los que están presentes hoy se llevan un curso gratuito que se llama Un día en el camino del té. Pasen por el stand, se anotan con el código QR y les mandamos un kit gratis. Cubrimos el envío solo por haber venido a la expo. Vamos a explorar las dinastías, las 6 variedades, las técnicas de procesado. Catamos tés argentinos, sí, vamos. Así que todos los que quieran hacer el curso online en julio, son 3 encuentros los sábados, pueden hacer ese curso de forma gratuita por haber venido hoy. ¿Sí? Así que aplaudimos a todos los productores, todos los tés artesanales que hicieron, que son increíbles. Si quieren probar esos tés ganadores en nuestro stand, no trajimos nada para vender, no hay nada, así que lo siento. Solamente estamos degustando de los tés que ganaron de estos productores de Argentina. Así que pasen a probar los tés, ¿sí? Gracias.